Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero comenzar este mensaje haciendo una pregunta muy profunda que resuena en mi corazón. ¿Has oído alguna vez los lamentos de almas perdidas? Una pregunta caricaturesca, pero que está lejos de ser mera retórica. Imagina la escena. La oscuridad es densa, el silencio palpable, y en medio de ella llega el grito angustiado de quienes se han alejado de la luz. El peso de esta realidad a menudo me acompaña, y hoy se convierte en el punto de partida de lo que quiero compartir con vosotros. Soy un siervo de Dios, llamado con una misión clara: llevar la verdad de la palabra al pueblo. Veo, siento el sufrimiento y la angustia de tantos que, como ovejas sin pastor, vagan en las sombras de la condena. El juicio de Dios no es cuestión de opinión, sino una verdad revelada en las Escrituras que debería alarmarnos. Está escrito en Juan 3:18. En verdad, os digo que el que no cree ya está condenado. Es un llamado urgente, un grito que resuena a través de las generaciones. No es un Dios vengativo, sino un Dios que, en su justicia, quiere que todos lleguen al arrepentimiento. La angustiosa realidad de la condena nos llama a la acción. No podemos permanecer en silencio, no podemos calmarnos mientras muchos se dirigen al abismo. ¿Qué hemos visto? La frialdad espiritual que envuelve a muchos a nuestro alrededor, la desunión que se ha instalado en las familias, la falta de amor y compasión, la idolatría que ha ocupado el lugar que solo pertenece a nuestro Señor. Y todo esto clama por la advertencia, por el clamor del Evangelio, que transforma y revierte la situación más desesperada. Querida, lo más triste de esta realidad es que muchos ignoran el peligro al que corren. El enemigo actúa en las sombras, usa engaños sutiles para cegar los ojos de quienes se dirigen a la destrucción. Si supiéramos lo cerca que está el abismo, si entendiéramos la gravedad de la condenación eterna, sin duda actuaríamos de forma diferente. Clamo a cada uno de vosotros: no os dejéis llevar por las corrientes del mundo. No dejes que la vida cotidiana te seduce lejos de la verdad, lejos de la luz. Soy portavoz de la esperanza, pero necesito que entiendas la gravedad de lo que está en juego. La convicción es una realidad que puede parecer lejana, pero está más cerca de lo que muchos quieren creer. El momento del arrepentimiento es ahora. La compasión de Dios es abundante, y Él espera a que reconozcas tu estado. Cualquiera aquí puede, a partir de este momento, tomar una decisión diferente, una elección que reflejará la eternidad. Al hablar de condena, no podemos evitar recordar que la esperanza solo puede encontrarse en Cristo. Él es la luz que brilla en la oscuridad, y la oscuridad no prevalecerá contra ella. Solo en Jesús podemos transformarnos. Él lleva el peso del pecado de la humanidad y nos ofrece la oportunidad de redención. Que esta verdad encienda en nosotros un ardiente deseo de buscar a los perdidos, de llevar a quienes luchan en mitad de la noche a la maravillosa luz de su amor. Por tanto, al considerar la agonizante realidad de la condena, que se nos anime a actuar, no a guardar silencio ante el grito de las almas perdidas. El amor de Cristo nos impulsa a predicar, reunirnos e interceder. El momento es ahora. Que Dios nos dé un corazón que arda por la salvación de quienes nos rodean, para que juntos podamos ver su gloria revelada y la redención fluir como un río en nuestra comunidad. Amén. Mis queridos, al profundizar en esta reflexión, es crucial que preguntemos: ¿qué lleva a un alma a la condenación? Esta pregunta alberga la esencia de lo que enfrentamos en nuestra vida diaria. Quizá te preguntes: ¿por qué es tan grave la condena? Y os digo que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos responde. El pecado está arraigado en muchos de nosotros de muchas maneras diferentes, y su naturaleza insidiosa es algo que debemos examinar con asombro y reverencia. En 1 Juan 3:4, las Escrituras nos enseñan que el pecado es la transgresión de la ley. ¿Pero qué significa realmente eso? Significa que cada acto de desobediencia, cada elección que hacemos y que antepone nuestra voluntad a la de Dios, nos aleja de su presencia. Seamos sinceros. Reconocemos que todos somos susceptibles de desviarnos del camino. Nuestros corazones, cada día, deben ser revividos por la verdad de Dios. Es alarmante darse cuenta de que muchos de nosotros, incluso dentro de la iglesia, podemos estar atrapados en pecados ocultos. Estos pequeños secretos, estas luchas internas que preferimos guardar en silencio, son como una bomba de relojería dentro de nosotros, esperando el momento adecuado para explotar. Este pecado, que a menudo parece inofensivo,
puede convertirse rápidamente en una prisión. Y quizá te preguntes, ¿qué puedo hacer? Querida, el primer paso hacia la liberación es el reconocimiento. Es reconociendo que estamos perdidos que encontramos el camino. Necesitamos enfrentar estos deseos engañosos y sacar a la luz aquello que está oculto. ¿Qué tiene dominio sobre ti? A veces, el orgullo es la raíz que nos impide buscar ayuda. Otras veces, la rebeldía, que se disfraza bajo una apariencia de libertad, es lo que nos aprisiona. Nosotros, como líderes y como cuerpo de Cristo, debemos crear un ambiente acogedor, donde todos puedan venir y exponer sus cargas. Cualquiera que venga a Cristo debe saber que no está aquí para condenar, sino para restaurar. Ahora, piensa un momento. ¿Alguna vez te has parado a reflexionar sobre las alianzas que has hecho en tu vida? Este es un área que a menudo pasamos por alto, pero las alianzas equivocadas pueden llevarnos al caos espiritual. ¿Qué quiero decir con anillos equivocados? Son esas asociaciones que hacemos y que no glorifican a Dios. Son relaciones que nos alejan de su presencia. Puede que te estés comprometiendo con ideologías que van en contra de la corriente del Evangelio. Este tipo de desapego, esta ausencia de vigilancia, es lo que el enemigo usa para alejar a la gente de la verdad. Quiero que mires tu vida y evalúes. ¿Qué señales podrías estar ignorando? ¿Recuerdas esa ferviente vida de oración que una vez ardió en tu corazón? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado que la llama se apague? En algún momento, esa pasión se ha vaciado y te permites estar tan absorto en las actividades mundanas que has olvidado tu primer amor. Esta es una trampa común y sutil que el adversario utiliza para alejarnos de la luz. ¿Qué podemos hacer? Debemos acudir a la sencillez del Evangelio, volver al altar, clamar por la presencia de Dios con un nuevo fervor. No te alarmes por la gravedad de la situación. El Espíritu Santo nos ofrece una oportunidad de redención, la posibilidad de empezar de nuevo. Si te encuentras en un lugar donde la comunión con Dios es escasa, clama a Él. Él es su fortaleza, y su grito arrepentido y sincero puede llegar hasta los cielos. El Salmo 51 nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento y el deseo de renovación. David, cuando se enfrentó a su pecado, no se omitió. Buscaba el rostro de Dios. La batalla no es contra carne y hueso, sino contra principados y poderes que envuelven nuestras almas en oscuridad. En Efesios 6:12, las Escrituras nos ofrecen una imagen clara de la batalla espiritual que enfrentamos. Es una lucha invisible que pone constantemente a prueba nuestra fe y nos lleva a decisiones que pueden alejarnos de la gloria de Dios. Con cada paso que damos, el enemigo intenta hacernos creer que estamos a salvo, que podemos vivir independientemente de la gracia de Dios. Sin embargo, esto es una ilusión mortal. ¿Qué ocurre entonces si ignoramos estas advertencias? ¿Qué ocurre cuando nuestro corazón se endurece? Aquí es donde la situación se vuelve aún más grave. Muchas almas han endurecido sus corazones y, con ello, se han alejado de la misericordia de Dios. La palabra es clara. Quienes se miran a sí mismos y no prestan atención a las advertencias divinas, están cultivando una caída espiritual que puede ser fatal. Las redes del pecado suelen ser insidiosas. Lo que comienza como un simple desliz puede convertirse rápidamente en un patrón de desobediencia que acaba conduciendo a la desesperación y la condena. Es hora de levantarse y tomar una postura. Tienes un papel que desempeñar en la lucha por tu propia alma y por las almas de quienes te rodean. El Espíritu Santo está aquí, listo y dispuesto a ayudarte a discernir las áreas de tu vida que necesitan restauración. Mi oración, hermanos míos, es que no os volváis indiferentes a estas invitaciones del Señor. Él te está llamando de vuelta a casa, a una verdadera y renovada comunión social. El momento de tomar una decisión es ahora. No os paralicéis por el miedo o la culpa, sino que avanzad con fe, creyendo en el poder restaurador de Cristo. Lo mismo que te llamó a acercarte a Él, es lo que te permite mantenerte firme. Así que clamo a vosotros que nos escucháis ahora. Examinaos, mira dentro y pregúntate, ¿qué me mantiene alejado de Dios? ¿Qué señales me ha enviado? Ahora mismo, si necesitas ayuda, si sientes el peso del pecado sobre tus hombros, es hora de caer ante el Señor. Al permitir que su luz brille en la oscuridad de tu vida, descubrirás que incluso el abismo más profundo puede ser inundado por la luz de la gracia. Permite que la palabra de Dios ilumine tu situación. No te quedes al margen, sino adentros en la profundidad del amor de Dios. Cuando te abres y te revelas, comienza la transformación. La presencia de Dios no solo trae perdón, sino también renovación.
Puedes levantarte y ser una nueva criatura en Cristo. Es hora de renacer, de renunciar al antiguo yo y entrar en la vida abundante que ofrece Jesús. Permite que Dios actúe en ti, y cuando eso ocurra, tendrás historias poderosas que contar sobre la gracia que perdonó y transformó tu vida. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos este camino de reflexión, es imprescindible profundizar en la cuestión de la verdadera libertad que tenemos en Cristo y el impacto que debe tener en nuestras vidas y en las de los demás. La libertad que encontramos en la cruz de Cristo no es solo un alivio temporal, es una transformación radical que redefine la esencia de nuestra vida. En Juan 8:36 se nos recuerda: si el Hijo os libera, serás libre, de verdad. Esta libertad es un regalo glorioso que no solo transforma nuestra condición espiritual, sino que también nos llama a una responsabilidad que va más allá de nosotros mismos. Muchos de nosotros hemos experimentado esta liberación de forma personal, pero a menudo olvidamos que esta nueva vida lleva consigo una poderosa vocación. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios y reconocemos el sacrificio de Cristo, nos transportamos de un estado de condena y muerte a un estado de vida y esperanza. Sin embargo, esta transición no debe terminar con nosotros. Debe fluir hacia afuera, a través de nuestras acciones y palabras, impactando a quienes nos rodean. En 2 Corintios 5:17, Pablo dice que si hay alguien en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han pasado. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. Esta verdad debería inspirarnos a vivir de una manera que otros vean esta transformación en nosotros. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la inmensidad de la responsabilidad que tenemos como representantes de Cristo en este mundo? Nuestras vidas deben reflejar la luz de Jesús. Esto significa que ya no podemos vivir como antes, ya que la nueva vida nos obliga a dejar atrás viejos hábitos y mentalidades. Necesitamos dejar atrás los pensamientos negativos, las palabras vanosas y los comportamientos que no glorifican a Dios. ¿Cómo podemos ser portadores de la buena noticia si aún llevamos el peso de las viejas cadenas? Por eso, en la lucha por la libertad, debemos seguir buscando al Señor en la oración y la meditación, pidiéndole que nos transforme cada día. Y esta transformación no es algo que hagamos solos. Necesitamos recurrir a la comunidad de fe que nos rodea. Estamos llamados a estar los unos para los otros. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta a considerarnos unos a otros para fomentar el amor y las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos como es costumbre de algunos, sino animándonos unos a otros. Esto es vital en estos tiempos difíciles. El mundo se vuelve cada vez más oscuro y necesitamos la luz de los demás para seguir avanzando. Al reflexionar sobre esta responsabilidad de ser ligeros, surge en nuestro corazón una pregunta íntima y poderosa. ¿Quién me rodea que necesita la libertad que he encontrado en Cristo? Esta pregunta debería motivarnos a actuar. Cristo no solo nos ha hecho libres para nosotros mismos, nos ha liberado para que podamos compartir su gracia y amor con los demás. Imagina el impacto que tendríamos si, cada día, decidiéramos mostrarle a alguien un poco de la luz de Cristo, ya sea a través de un acto de bondad, una palabra de ánimo o simplemente escuchando a alguien que necesita desahogarse. Cada una de nuestras acciones puede ser una semilla plantada en la vida de otra persona. La urgencia de vivir así nunca ha sido más clara que hoy. La sociedad tiene sed de respuestas, y las heridas emocionales y espirituales son profundas. Hay miles de personas que se sienten atrapadas, aisladas, sin esperanza. Tenemos la respuesta. Tenemos a Cristo. Por tanto, no cerremos los ojos ni el corazón ante el dolor que nos rodea. Comprometámonos a ser instrumentos de paz. Al hacerlo, permitimos que el amor de Cristo fluya a través de nosotros, allanando el camino para milagros de restauración. Recordad, amados míos, el poder de Dios no se limita a un lugar ni a un grupo específico. Fue ordenado para trabajar en todos los que creen. No eres solo un espectador. Formas parte del plan divino de Dios para el mundo. Así que, deja que esta verdad penetre en tu corazón. Pide al Señor que te muestre áreas en las que puedes ser más eficaz, ayudando a otros a encontrar la libertad y la transformación que tú mismo has experimentado. Recuerda siempre que llevas el Espíritu Santo en ti, y eso es una responsabilidad tremenda. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita ahora en ti. Esto significa que tienes la fuerza y el valor para afrontar cualquier desafío, tanto por tu vida como por la de los demás.
A veces podemos sentir que nuestra voz es pequeña, pero cada susurro de esperanza puede convertirse en un retumbo que cambia la vida de alguien. En este mundo, donde los ecos de la desesperación son fuertes, tu testimonio puede ser como un faro que guía a los perdidos hacia la seguridad de la presencia de Cristo. Puede ser esa voz que, al hablar del amor de Dios, convierte la tristeza en alegría, la confusión en claridad y el dolor en esperanza. Por eso, animémonos mutuamente a llevar este mensaje de verdad y amor a cada rincón que vayamos. El llamado de Jesús a la Gran Comisión sigue vivo en nuestros corazones. Nos envía en su nombre para hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles a observar todo lo que Él nos ha mandado, y promete que estará con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Que nosotros, como comunidad de fe, seamos un ejército de amor y esperanza, dispuesto a librar las buenas batallas por quienes aún están a la sombra de la perdición. Levantémonos y proclamemos la libertad que se encuentra solo en Cristo. Que nuestras vidas encuentren sentido al entregarnos al Señor, permitiéndole usar a cada uno de nosotros para su propósito. Este es el momento de hacer brillar la luz de Cristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al adentrarnos en este profundo momento de reflexión, es fundamental que consideremos la realidad de la batalla espiritual que todos enfrentamos a diario. Nuestros ojos a menudo no ven lo que ocurre en los lugares celestiales, pero la palabra de Dios nos advierte en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. Este pasaje nos recuerda que existe una lucha invisible, pero muy real, que nuestra alma libra constantemente. Cuando hablamos de guerra espiritual, debemos entender que no estamos lidiando solo con una lucha interna. El enemigo de nuestra alma no se conforma con hacernos tropezar. Desea destruir la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Por lo tanto, es vital estar alerta y preparado. La lucha no es fácil, y muchos de nosotros ya hemos sentido el peso de la opresión, el desánimo y la duda. Pero así como el propio Señor Jesús superó toda tentación y cada batalla que enfrentó, debemos mirarle como nuestro modelo. Y aquí está la gloriosa verdad. No estamos solos. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de autocontrol. Esto significa que, independientemente de lo que enfrentemos, tenemos dentro de nosotros la fuerza que viene de arriba. El mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros y nos permite ser victoriosos. Si te sientes débil, recuerda que tu debilidad es la oportunidad perfecta para que la fuerza de Dios se manifieste en tu vida. Sin embargo, para mantenernos firmes en esta verdad, debemos estar equipados con la armadura de Dios. En Efesios 6:13-17, Pablo nos instruye a ponernos toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en los días malvados y mantenernos firmes. El casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias de la preparación para el evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu son esenciales en nuestro andar. Cada una de estas piezas nos protege y nos da la fuerza que necesitamos para las batallas que enfrentamos. ¿Por qué es tan importante estar equipado? Porque en el momento en que dejamos a un lado nuestras debilidades y nos ponemos la armadura de Dios, estamos listos para resistir las mentiras del diablo. Intentará convencernos de que estamos derrotados, que nuestras circunstancias no pueden cambiar, que Dios no está con nosotros. Pero la verdad es que la palabra de Dios es la que nos da la seguridad de la victoria. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, su respuesta a cada ataque del enemigo fue: está escrito. Usó la palabra de Dios como una espada, y así es como deberíamos actuar nosotros también. Permítanme recordarles una verdad esencial. La batalla que estamos librando no es solo personal, es comunal. Como cuerpo de Cristo, debemos estar unidos en la lucha. El enemigo quiere aislarnos, hacernos creer que somos los únicos que luchan esta batalla, pero la verdad es que todos enfrentamos desafíos y dificultades. En Hebreos 10:24-25 se nos anima a incitarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, y es fundamental que no dejemos de reunirnos.
En estos momentos de comunión tenemos la oportunidad de animarnos mutuamente, compartir nuestras luchas y victorias y ayudarnos mutuamente a llevar las cargas de cada uno. Recuerdo algunos días difíciles en mi propia vida en los que a menudo sentía que no podía continuar, pero fueron los hermanos y hermanas a mi alrededor quienes a través de oraciones y palabras de ánimo me levantaron. No subestimes el poder de una palabra amable, una oración o un acto de bondad. Cada pequeño gesto puede ser la diferencia entre la perseverancia y el desánimo para alguien que está pasando por un mal momento. Además del ánimo, también debemos recordar la necesidad de persistencia. La vida cristiana no es una carrera a velocidad, es una maratón. En Gálatas 6:9, la palabra nos exhorta a no agotarnos, sino a perseverar en hacer el bien, porque en el momento adecuado cosecharemos si no nos desmayamos. Esa perseverancia es vital. Debemos entender que las victorias que deseamos no llegan al instante. Requieren fe, paciencia y a menudo enfrentarse a dificultades. Es en este contexto donde debemos ser como el águila, que, al enfrentarse a tormentas, no intenta evitar la lucha, sino que utiliza las corrientes del viento fuerte para elevarse aún más alto. ¿Qué analogía tan poderosa es para nosotros? Debemos ver nuestras luchas como oportunidades de crecimiento y como pasos hacia nuestra vocación. Dios quiere llevarnos a un lugar superior, pero debemos estar dispuestos a enfrentar tormentas y dificultades. Mientras continuamos nuestro camino, nunca olvidemos el propósito mayor que se nos ha dado, ser luz y sal en este mundo. En Mateo 5:14-16, Jesús nos llama la luz del mundo, y no podemos ocultar esa luz. El mundo necesita desesperadamente la verdad y el amor de Cristo, y nosotros somos portadores de ese mensaje. Cada uno de nosotros ha sido llamado no solo a sobrevivir, sino a destacar como faros de esperanza y gracia. Y aquí tienes una reflexión que te invito a llevar a tu corazón. ¿Qué tipo de legado quieres dejar? Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver muchas almas que necesitan el toque de Jesús. Cada vez que te levantas ante los ojos del Señor, te conviertes en parte de la gran misión de transformación. Puede que no cambiemos el mundo con una sola acción, pero cada gesto de amor y cada palabra de ánimo marca una diferencia significativa. Al cerrar esta reflexión sobre la guerra espiritual, rezo para que cada uno de nosotros se comprometa a ser más vigilante, más preparado y más unido en la lucha. Que nos apoyemos unos a otros, orando unos por otros y ayudando a quienes nos rodean a encontrar la misma libertad que encontramos en Cristo. No seamos solo espectadores, sino participantes activos en el avance del reino de Dios. Que Dios nos fortalezca y guíe, y que siempre seamos más que conquistadores a través de Él. Amén. Amados, al entrar en el quinto bloque de esta reflexión, quiero que dirijamos nuestro corazón a un tema central en nuestra fe: la confianza en Dios y en su soberanía sobre nuestras vidas. La fe está en el corazón de nuestro camino cristiano. Como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. Esta seguridad y convicción son esenciales, especialmente en los tiempos de incertidumbre, duda y tribulación que enfrentamos a lo largo de nuestro camino. Es natural que nosotros, los seres humanos, nos sintamos inseguros ante las circunstancias que nos rodean. A menudo nos enfrentamos a situaciones que desafían nuestra fe, y es en esos momentos cuando necesitamos aprender a confiar profundamente en el Señor. La confianza en Dios no es algo que ocurra automáticamente. Se cultiva a través de la oración, la meditación sobre la palabra y la experiencia vivida en comunión con Él. En el Salmo 37:5 se nos exhorta a encomendar nuestro camino al Señor, confiar en Él, y Él hará todo. Esta entrega es un acto activo que nos pone en sintonía con la voluntad de Dios. Confiar en Dios significa descansar en la seguridad de que Él tiene el control, incluso cuando las cosas no parecen tener sentido. El apóstol Pablo nos da un ejemplo brillante de esto en Romanos 8:28, donde nos dice que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Este versículo nos recuerda que cada situación, cada lágrima, cada lucha que enfrentamos tiene un propósito redentor. Aunque a menudo no entendemos los caminos de Dios, sabemos que Él es bueno y que sus planes siempre son mejores que los nuestros. Permítanme compartir una historia poderosa sobre la confianza. Conozco a una familia que pasó por un momento terrible cuando a su hijo le diagnosticaron una enfermedad grave.
Inmediatamente, el caos y la duda comenzaron a rodearles. Se enfrentaron a un mar de incertidumbre, pero en medio de toda la tormenta, decidieron reunirse en oración. En lugar de dejar que el miedo los abrumara, adoptaron una actitud proactiva de confianza en Dios, pidiéndole sanación, pero sobre todo, pidiendo sabiduría y paz. Con el paso de los días, incluso en medio de la angustia y el dolor, esta familia notó una transformación. No solo se unieron más en la oración, sino que también se convirtieron en un testimonio de la esperanza que Dios emana de quienes les rodean. Amados, cuando confiamos en Dios, emanamos una luz que toca el corazón de las personas, incluso en las situaciones más oscuras. Recibieron apoyo y oraciones de muchos, y aunque la sanación no fue exactamente como esperaban, salieron más fuertes y unidos, profundamente convencidos de que Dios estuvo a su lado en cada paso del camino. Con demasiada frecuencia nos enfrentamos a desiertos espirituales donde todo puede parecer estancado. En el Salmo 42:11, el salmista pregunta: ¿Por qué estás derribado, oh alma mía, y por qué estás inquieto dentro de mí? Esperanza en Dios, porque aún le alabaré. Aquí encontramos un ejemplo poderoso de cómo deberíamos afrontar los momentos de desánimo. En lugar de rendirnos al dolor, estamos llamados a esperar en Dios y en su fidelidad. Esta espera no es inactividad, es una búsqueda activa de su presencia. Te animo a que esta espera sea un espacio para crecer. En medio de la tribulación, es la fe la que nos sostiene. Cuando oramos sinceramente, cuando buscamos a Dios en su palabra y cuando nos reunimos con otros creyentes, nuestras debilidades se convierten en oportunidades para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Recordad lo que Jesús nos prometió: en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, he vencido al mundo. Juan 16:33. Nos da esperanza, porque sabemos que, a pesar de las dificultades, tenemos un campeón que ya ha ganado para nosotros. Otra forma de fortalecer nuestra confianza en Dios es recordando las promesas que Él ha hecho en su palabra. Cada promesa es un recordatorio del carácter fiel de Dios. A lo largo de las Escrituras vemos historias de hombres y mujeres que confiaron en Dios en tiempos de incertidumbre y fueron recompensados con bendiciones inimaginables. Abraham, por ejemplo, suele ser llamado el padre de la fe. Su vida estuvo llena de pruebas y desafíos, pero nunca flaqueó en su confianza en la promesa de Dios de que le daría un hijo, incluso con el paso de los años. En Romanos 4:20-21, leemos que él no vaciló en incredulidad ante la promesa de Dios, sino que por fe se fortaleció, dando gloria a Dios y siendo consciente de que pudo cumplir lo que había prometido. ¡Qué ejemplo tan poderoso para seguir! Por lo tanto, en momentos de duda, acudamos a la palabra de Dios. Que cada versículo que leamos se convierta en una piedra de apoyo en nuestro paseo, que las promesas que encontramos resuenan en nuestras almas y arraiquen nuestra confianza en su fidelidad. Dios no es hombre para mentir, cumplirá cada palabra que te dijo. Aquí tienes una reflexión que te invito a considerar. ¿Qué legado estás construyendo? Cada pequeño paso de fe que das, cada acto de amor y bondad que practicas, se convierte en parte de algo significativo en su obra. Cuando nos levantamos para ayudar a alguien que está luchando, tendemos la mano y llevamos esperanza a quien está desanimado. Así como la luz no puede ocultarse, el amor que llevas debe brillar, incluso en las sombras. En Mateo 5:16, Jesús nos exhorta a dejar brillar nuestra luz ante los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Nuestra vocación como cristianos es ser esa luz en un mundo que a menudo parece sumido en la oscuridad. Cuando nos mantenemos firmes en la fe y actuamos con amor, cumplimos la gran comisión, llevando el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo. Nada es más poderoso que presenciar la transformación que Jesús puede traer a la vida de las personas. Al cerrar esta reflexión sobre la confianza en Dios, recuerda siempre que Él está en acción, incluso cuando no lo veamos. Opera entre bastidores de nuestras vidas, moldeándonos y preparándonos para lo que está por venir. Que hoy nos comprometamos a cultivar una confianza inquebrantable en el Señor, permitiéndole guiarnos y fortalecernos. Que Dios nos bendiga, nos una, y que juntos podamos ser más que conquistadores en todas las situaciones de la vida. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al entrar en este sexto bloque de nuestra reflexión, debemos abordar un tema que recorre todo nuestro camino cristiano, la transformación a través del poder de Dios.
Cuando hablamos de transformación, hablamos de la maravillosa capacidad de Dios para moldearnos, perfeccionarnos y renovarnos, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. Romanos 12:2 nos exhorta claramente: no os conforméis a este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente, para que demostréis cuál es la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios. Esta transformación es la obra continua del Espíritu Santo en nuestros corazones. Imagina la vida de un recipiente de barro. Este jarrón puede tener diferentes formas, y la forma que vemos no siempre es la que queremos. Sin embargo, cuando entregamos este recipiente a manos del Potter, comienza un proceso de transformación. Él moldea, perfecciona y da nueva forma, símbolo de su capacidad para cambiar nuestras vidas. En Jeremías 18:4 encontramos esta hermosa imagen: y bajó a la casa del alfarero, y he aquí que estaba haciendo su trabajo en torno a los tornos. Y como el recipiente que hizo de barro se rompió en la mano del alfarero, hizo otro recipiente con él, como le pareció conveniente al alfarero. Aquí encontramos una verdad poderosa: el Potter siempre sabe lo que hace. Sin embargo, para que esta transformación ocurra, debemos estar dispuestos a permitir que Dios actúe en nosotros. A menudo resistimos este proceso, tememos lo que se pueda exigir de nosotros y nos aferramos a lo que nos resulta familiar, aunque no sea lo mejor para nosotros. Debemos preguntarnos: ¿estamos abiertos a la transformación que Dios quiere lograr? ¿Le estamos permitiendo moldearnos según su voluntad? Y en este punto, el mayor obstáculo puede ser nuestra propia resistencia. Como advierte el apóstol Pablo en Efesios 4:22-24, en cuanto al antiguo modo de vida, se os ha enseñado a dejar atrás el antiguo yo, que está corrompido por deseos engañosos, y renovarse en el espíritu de su mente, y para vestir al hombre nuevo, creado para ser como Dios en verdadera justicia y santidad. A menudo, este desechar al anciano es un acto continuo que requiere la renovación diaria de nuestras mentes y corazones. Para ilustrar esta transformación, quiero mencionar la historia de Saulo de Tarso, más tarde conocido como el apóstol Pablo. Saulo fue un feroz perseguidor de los cristianos y su vida estaba completamente lejos de lo que Dios tenía en mente para él. Sin embargo, en el camino a Damasco, la luz de Cristo se enfrentó a él, y su vida nunca volvió a ser la misma. Lo que me fascina de esta historia es que la transformación de Saúl en Pablo no fue instantánea. Fue un proceso. Tuvo que aprender, desaprender y finalmente dejarse usar por Dios. Esta transformación radical nos muestra que nadie, por muy perdido que estén, está fuera del alcance de la gracia de Dios. La buena noticia es que Dios no solo transforma nuestros corazones, sino también nuestros miedos, ansiedades e inseguridades. Piensa en las distintas áreas de tu vida que Él podría querer cambiar. ¿Enfrentas batallas internas? Sabe que, con su ayuda, puede ganar. ¿Estás lidiando con dudas e incertidumbres? Él es la roca sólida sobre la que puedes apoyarte. ¿Te ha resultado difícil establecer relaciones saludables? Puede enseñar el camino del perdón y la sanación. Sea cual sea la herida que lleves, sabe que Él puede sanarlas. La transformación en nuestra vida no es solo para nuestro beneficio personal, sino que siempre tiene un propósito mayor: ser instrumentos en manos de Dios para influir en la vida de los demás. En 2 Corintios 5:17 leemos que, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han desaparecido. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. Esta nueva vida debe desbordarse en acciones. Cuando experimentamos transformación, estamos llamados a ser agentes de transformación para los demás. Cada testimonio sobre cómo Dios ha cambiado nuestras vidas se convierte en una luz que brilla sobre el camino de quienes aún están perdidos en la oscuridad. La historia más inspiradora de transformación es, sin duda, la de Jesús mismo. No vino al mundo solo para sanar y predicar, sino para darnos vida en abundancia. Juan 10:10. Al tomar esta verdad como principio de vida, estamos llamados no solo a aceptar nuestra transformación, sino a llevar este mensaje de transformación a quienes aún no conocen el amor de Cristo. Una conversión no termina con nosotros. Es una semilla que, al plantarse, puede producir frutos abundantes y duraderos. Así que te pregunto, ¿se refleja la transformación que has experimentado en Cristo en tus acciones diarias? ¿Hemos sido, de hecho, la luz del mundo que Jesús nos llamó a ser? Al salir de este lugar,
que cada uno de nosotros se comprometa a reflejar el cambio que Cristo nos ha traído. No se trata solo de vivir ética o moralmente, sino de vivir a semejanza de Cristo, amar, servir y tender la mano a quienes lo necesitan. Al contemplar esta transformación, no podemos subestimar la importancia de la comunidad. Somos parte de un cuerpo y, como tales, debemos apoyarnos mutuamente. Como se describe en Gálatas 6:2, llevad los cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Debemos animarnos a permitir que Dios actúe en nosotros, y eso requiere vulnerabilidad y honestidad. Cuando damos testimonio de nuestras luchas y victorias, inspiramos a otros a permitirse que Dios también los sirva. En este momento, te invito a reflexionar sobre dónde está tu vida hoy. ¿Está abierto para ser moldeado por el alfarero? ¿Estás dispuesto a permitir que la transformación comience en ti? Que todos nos entreguemos a Dios en busca de la verdadera transformación, sabiendo que Él es fiel para completar la buena obra que ha comenzado en nosotros. Filipenses 1:6. Recuerda, la transformación no es un destino, es un viaje continuo, que camines con la certeza de que, con Dios, todo es posible. Que Dios os bendiga y que vivamos como verdaderos testimonios de su transformación en nuestras vidas. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, al entrar juntos en el siguiente bloque de nuestro camino, hablemos sobre la importancia de mantenerse firmes en la fe, especialmente en tiempos de adversidad. La vida cristiana es un camino que no está libre de desafíos y tribulaciones. A menudo nos enfrentamos a situaciones que nos hacen cuestionar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando debemos recordar quiénes somos y en qué creemos. En el libro de Hebreos 10:23 se nos exhorta: guardemos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque el que prometió es fiel. Estas palabras nos dan un gran ánimo. La esperanza que tenemos en Cristo es un ancla en medio de las tormentas de la vida. No estamos solos en este camino. Tenemos un Dios fiel que cumple sus promesas, independientemente de la situación que enfrentemos. ¿Recuerdas la historia de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos? Pasó años en circunstancias adversas, primero en Egipto como esclavo y luego encarcelado injustamente. Su trayectoria estuvo marcada por traiciones e injusticias, pero la Biblia nos muestra que, a pesar de las circunstancias, Dios estuvo con él. Y a pesar de todas estas pruebas, José permaneció fiel. Nunca perdió la confianza en que Dios tenía un plan para su vida. La providencia divina es algo que a menudo no vemos en medio del caos. Es necesario recordar que, como José, todos estamos en un proceso de preparación. En Génesis 50:20, cuando se reúne con sus hermanos, dice: vosotros en verdad habéis intentado el mal contra mí, pero Dios lo quiso para bien. Lo que parecía ser la mayor tragedia de su vida se convirtió en la protección y salvación de muchos. A veces nuestra visión es limitada. No podemos ver el cuadro completo, pero Dios lo ve todo. Y aquí reside la verdadera fuerza de nuestra esperanza. No es una esperanza pasiva, sino una esperanza que nos impulsa a actuar y a mantenernos firmes. Romanos 5:3-5 nos enseña que la tribulación produce perseverancia, perseverancia, experiencia, y experiencia, esperanza. Cada desafío que enfrentamos puede ser una señal de que Dios está obrando en nosotros, moldeándonos a su imagen y ayudándonos a depender verdaderamente de Él. No podemos olvidar que nuestra fe no está exenta de dudas. Incluso los hombres más grandes de Dios, como Moisés, Elías e incluso los discípulos, enfrentaron momentos de inseguridad e incertidumbre. En Mateo 14 encontramos la narración en la que Pedro, al ver a Jesús caminando sobre el agua, pide ir a él. Cuando Peter da sus primeros pasos, experimenta la maravilla de caminar sobre el agua. Sin embargo, al percibir el viento fuerte, empieza a hundirse y grita: «Señor, sálvame». Jesús inmediatamente le rescata. Esta historia es un reflejo perfecto de nuestro propio camino en la fe. En muchos momentos damos pasos de fe y en otros nos consume el miedo. Es allí donde debemos recordar que nuestra ayuda está en Jesús, que no nos abandona en las tormentas. Ahora, pensad en vuestras propias vidas. ¿Alguna vez te has sentido como Peter? ¿Alguna vez has vacilado en la fe ante las dificultades? Si la respuesta es sí, debes saber que no estás solo. El Señor Jesús mismo está listo para sacarte de la tormenta y llevarte de vuelta a un lugar seguro. Acepta hoy la invitación de lanzar tus ansiedades sobre Él,
porque Él se preocupa por ti. 1 Pedro 5:7. Esta entrega es un acto de fe y confianza, incluso cuando no comprendemos plenamente el camino que Dios está trazando. Pero la resistencia no consiste solo en soportar pasivamente las tribulaciones. También debemos recordar que hay un propósito en las pruebas que afrontamos. Santiago 1:2-4 nos enseña que, hermanos míos, considerad una gran alegría caer en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra perfecta, para que seas perfecta y completa, sin deficiencias alguna. Con cada desafío, Dios nos perfecciona y nos hace más como Cristo. Otro aspecto de nuestra permanencia en la fe es la importancia de la oración. La oración no solo nos conecta con el Señor, sino que nos fortalece en tiempos de debilidad. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye a no preocuparnos por nada, sino en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentar nuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. ¿Sientes la fuerza y la paz que provienen de la oración? Porque es a través de Él que encontramos consuelo y renovación. Además, quiero enfatizar la importancia de la comunión en el cuerpo de Cristo. En tiempos difíciles, la comunidad de fe puede ser un apoyo poderoso. Vivir con hermanos y hermanas que comparten la misma fe nos ayuda a mantener la mirada en Jesús. En Hechos 2:42 vemos que los primeros cristianos perseveraron en la doctrina de los apóstoles, la comunión en la comunión y el compartir el pan y las oraciones. Juntos se fortalecieron en la fe y el amor. Nos necesitamos unos a otros, y es esencial unirnos en oración y apoyo mutuo. Si estás pasando por un momento difícil, busca ayuda y apoyo en tu iglesia, en tus amigos. No enfrentes tus luchas solos. Dios nos ha dado un cuerpo para que podamos compartir nuestras cargas. Por último, queridos, al enfrentarnos a las tormentas de la vida, recordemos que, al mantenernos firmes en la fe, proclamamos la fidelidad de Dios al mundo. Cuando mostramos al mundo que, a pesar de la adversidad, seguimos confiando en nuestro Señor, somos testigos poderosos de su amor. En 2 Corintios 5:20, somos llamados embajadores de Cristo, y cada uno de nuestros actos de fe es una declaración de la victoria que encontramos en Él. Así que, en cada lucha que enfrentes, no olvides, la victoria ya se ha conseguido en la cruz. Cristo triunfó sobre la muerte y nos dio vida. Cuando nos mantenemos firmes, incluso cuando no entendemos, estamos glorificando el nombre de nuestro Señor. Que nuestra fe sea como una luz que brilla en la oscuridad, mostrando a otros el camino hacia Cristo. Salgamos de este lugar renovados, sabiendo que, a pesar de las dificultades, nuestro ancla está firmemente arraigada en Cristo. Que Dios os bendiga y mantenga firmes en la fe. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al entrar en este octavo bloque de nuestro camino, quiero hablar sobre la importancia de vivir en libertad y gracia, conceptos centrales en la vida del cristiano. La vida cristiana es un llamado esencial a vivir no solo como siervos, sino como hijos de Dios, y esto implica experimentar la verdadera libertad que Cristo nos ofrece. En Gálatas 5:1, la palabra nos exhorta claramente: Cristo nos ha liberado para que seamos verdaderamente libres. Mantente firme en la libertad con la que Cristo nos ha liberado. Esta libertad no es un mero concepto teológico, sino una realidad práctica que debe manifestarse en nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de libertad en Cristo, debemos entender que esta liberación tiene un precio. Jesús pagó un alto precio por nuestra libertad, asumiendo sobre sí nuestras transgresiones, nuestros pecados. En la cruz, se convirtió en una maldición para nosotros, como señala Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, convirtiéndose en una maldición en nuestro lugar. Es esencial que tengamos presente que esta libertad nos fue otorgada a través de un acto de amor absoluto, en el que se sacrificó a los inocentes para que los culpables pudieran vivir. Por lo tanto, esta libertad no debería ser solo un derecho adquirido, sino una forma de vida. En Romanos 8:1-2, Pablo nos recuerda: por tanto, no hay condena para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús os ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Esta es la base de nuestra libertad en Cristo. Ya no estamos condenados, pero justificamos. Hemos sido aceptados y nos han dado el don de la vida eterna. Sin embargo, esta libertad también conlleva responsabilidad. Debemos entender que no podemos usar la gracia como licencia para vivir de ninguna manera,
Como pregunta Pablo en Romanos 6 hasta 1, 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Permaneceremos en pecado para que la gracia abunde? En absoluto. Nosotros, que ya estamos muertos para el pecado, ¿cómo viviremos más en él? La libertad que encontramos en Jesús debería llevarnos a una vida de santidad, a una nueva identidad que refleje su vida en nosotros. Un aspecto fundamental de la libertad en Cristo es el acto de perdonar y liberar el peso de las ofensas. ¿Cuántas veces hemos permitido que el resentimiento y la amargura ocupen nuestros corazones, haciéndonos prisioneros de nuestras propias emociones? El perdón es una poderosa expresión de la libertad que tenemos en Cristo. En Lucas 23:34, mientras estaba en la cruz, Jesús no solo nos quitó nuestros pecados, sino que también nos enseñó a perdonar, clamando, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Su ejemplo nos llama a actuar de manera similar. La verdadera libertad llega cuando decidimos perdonar a quienes nos han hecho daño, liberando no solo a otros, sino especialmente a nosotros mismos, de las cadenas del resentimiento. Ahora, piensa un momento en alguien que ha estado encarcelado durante años en una celda. Un día, la puerta se abre y le informan de que está libre. Sin embargo, en lugar de disfrutar de esta libertad, elige quedarse en la celda, convencido de que la vida dentro es todo lo que merece. Parece absurdo, pero esta es la realidad de muchos que acogen el mensaje del Evangelio. Aunque Cristo ha roto sus cadenas, siguen sintiéndose atrapados en creencias limitantes y viejos comportamientos. Es fundamental que, al comprender la libertad que Cristo nos ha dado, también podamos dejar que fluya en nuestras vidas, viviendo según lo que Él nos ha llamado a hacer. Así que, la pregunta que surge para cada uno de nosotros es, ¿cómo podemos vivir esta libertad cada día de nuestra vida? La respuesta es sencilla, pero exige entrega. Debemos permanecer en Cristo. En Juan 15:5, Jesús nos revela, Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque aparte de mí no puedes hacer nada. Permanecer en Cristo es vivir en comunión con Él, buscarle en la oración, estudiar su palabra, adorar y compartir comunión con otros cristianos. Esta práctica diaria nos renueva y nutre nuestra vida espiritual. Por otro lado, esta libertad recibida no debería ser una oportunidad para vivir egoístamente. Mientras vivimos en libertad, estamos llamados a ser instrumentos de liberación para los demás. En 2 Corintios 5:18, Pablo enfatiza, Todo esto viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto significa que no solo estamos salvados para disfrutar de la libertad, sino que debemos ser agentes de esa libertad en la vida de quienes nos rodean. ¿Conoces a alguien que siga atrapado en sus cadenas, luchando y clamando por una salida? Tenemos la respuesta. Es nuestro privilegio y responsabilidad compartir esta buena noticia de libertad en Cristo con el mundo que nos rodea. En la práctica, ¿cómo vivimos esta libertad con gracia? Debemos recordarnos constantemente que esa lucha por nuestros errores y fracasos ya está ganada. La salvación no es algo que ganemos, pero es un regalo que recibimos libremente. Al mirar la cruz, recordamos que ya no necesitamos cargar con cargas pesadas. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos invita, Venid a mí, todos los que estáis laborosos y cargados, y yo os daré descanso. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esa es la esencia de la vida en gracia, una vida ligera, una vida de descanso en sus brazos. Mientras caminamos juntos en este camino de libertad, que también seamos luz y sal en el mundo. En Gálatas 5:13 se nos exhorta a servirnos unos a otros con amor. El amor es la fuerza que debe gobernar nuestras acciones y motivaciones. Cuando amamos, somos verdaderos reflejos de Cristo, y esto se manifiesta en nuestras acciones. Cada acto de bondad, cada palabra de ánimo, cada acto de compasión, se convierte en una extensión de la gracia que recibimos. Nuestra libertad no debe quedarse solo para nosotros, sino para florecer e influir en la vida de quienes nos rodean. Consideremos esta oportunidad como los instrumentos de Dios en este mundo. La vida de todo cristiano es un puente que conecta a los perdidos con el Salvador. En Colosenses 3:17 os recordamos que todo lo que hagáis, ya sea en palabra o en obra, haced todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuestras vidas deberían ser una ofrenda de alabanza, reflejando la bondad y la gracia de nuestro Señor cada día que vivimos. Al final de esta reflexión, os animo a que abracéis esta libertad. Permite que la verdadera gracia que tenemos en Cristo fluya por tu vida y que vivas cada día como la nueva criatura que eres. Como discípulos, que seamos fervientes testigos de la libertad en Cristo, buscando constantemente perdonar, amar y servir, y así glorificar a nuestro Dios. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros, y que la verdadera libertad que encontramos en Cristo se desborda en nuestra vida diaria. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos nuestra reflexión sobre la vida en Cristo, quiero hablar sobre el poder transformador del testimonio y la profundidad de nuestra identidad como seguidores de Jesús. Al encontrar nuestra nueva vida en libertad y gracia, al mismo tiempo estamos llamados a ser testigos de este amor que nos ha redimido. En Mateo 28, 19, 20, Jesús nos encarga decir: «Id y enseñad a todas las naciones. Y he aquí, estoy contigo siempre, incluso hasta el fin de la era». Esta es nuestra vocación, para cada uno de nosotros, sin excepción. Pensando en esta comisión, es importante reconocer que nuestro testimonio comienza dentro de nosotros. Ser testigo no es solo hablar de lo que Dios ha hecho, sino vivir de una manera que refleje su luz y amor. En 1 Pedro 2:9, se nos llama una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Estas palabras no son solo adjetivos bonitos, establecen nuestra identidad. Tenemos la responsabilidad de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Recordemos al apóstol Pablo. Es un ejemplo vívido de este poder transformador. Un hombre que, antes de su conversión, persiguió a los cristianos. Tras conocer a Jesús, Pablo se convierte en uno de los mayores defensores de la fe. No solo cambió su papel, sino que también se convirtió en portavoz del amor de Cristo, enfrentándose a arrestos, persecuciones y tribulaciones, todo por su amor a Jesús y su deseo de ver a otros salvos. Tu vida es la prueba de que, por muy lejos que estés, el amor de Cristo puede transformarte y usarte para impactar vidas. Ahora, al reflexionar sobre esta dinámica de ser testigos, debemos enfrentarnos a la verdad de que muchos de nosotros dudamos en compartir nuestra fe. Tenemos miedo, inseguridad o incluso dudamos de nuestro valor. Sin embargo, quiero que sepáis que cada uno de nosotros tiene una historia única y poderosa. Cuando miramos las Escrituras, encontramos historia tras historia de personas comunes que fueron usadas de maneras extraordinarias. Mira a Moisés, que dudó en enfrentarse al faraón en Éxodo 3, pero Dios le animó, prometiendo que estaría con él. O piensa en Gedeón, que se sentía el más bajo de su tribu y fue llamado a liberar a Israel de los madianitas. Lo que estos relatos nos enseñan es que Dios no mira nuestras debilidades, sino el poder que puede manifestar a través de nosotros. Eso es lo que nos anima mucho. El Señor no nos llama a ir solos, promete estar con nosotros. Ya ha ganado las batallas que enfrentamos y nos ofrece la misma victoria. En 2 Corintios 5:20 decimos que somos embajadores de Cristo. Esto no es solo una misión, es un llamado a nuestra misión diaria. Donde quiera que nos lleve la vida, debemos ser embajadores de su gracia, amor y verdad. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos esta embajada cada día? En primer lugar, es esencial entender que ser testigo de Cristo no es solo hablar, se trata de vivir. Y nuestra conducta debe reflejar la transformación que Él realiza en nosotros. En 1 Juan 3:18 se nos recuerda: «Niños pequeños, no amemos en palabra ni en lengua, sino en obra y en verdad». Debemos estar dispuestos a actuar, a demostrar el amor de Cristo a través de las actitudes. Cada gesto de bondad, cada palabra de ánimo, cada acto de compasión puede ser una poderosa afirmación de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Me gustaría animarte a que reflexiones sobre el impacto que podemos tener en las vidas que nos rodean. A veces, en las pequeñas cosas, como una sonrisa, una ayuda, una palabra de apoyo, podemos reflejar el amor de Dios. No subestimes el poder de un simple acto de bondad. A veces, lo que para nosotros parece una acción pequeña puede cambiar la vida de alguien. Recuerdo una historia en la que una mujer, tras perder su trabajo, estaba a punto de rendirse, pero un simple gesto de alguien que la saludó con una sonrisa y mostró interés por su situación la hizo replantearse todo.
Este pequeño gesto por parte de un desconocido fue lo que la motivó a seguir buscando y retomar su trabajo. ¿Y si todos decidimos ser así? Simplemente hacer el bien, impulsado por el amor que Cristo ha vertido en nuestros corazones. El mundo necesita más luz, y nosotros somos los portadores de esa luz. En Gálatas 5:13, Pablo nos recuerda que debemos servirnos unos a otros con amor. Nuestra liberación no es solo para nuestro bien, sino para que podamos ser un canal de bendiciones en la vida de los demás. Cada día se nos presentan oportunidades para compartir nuestra fe. ¿Quién sabe? Quizá compartamos nuestro camino con Dios durante el desayuno o en una conversación informal, hablar de cómo Él nos sostiene en los momentos difíciles. A veces, simplemente decirle a alguien que estamos orando por Él puede ser un testimonio poderoso. Debemos ser intencionados a la hora de ser testigos en nuestras interacciones diarias. Te animo a que aproveches estas oportunidades. Pregúntale a Dios. Pídele que te muestre dónde y cómo puedes ser luz y sal en tu vida diaria. Recuerda que cuando no compartimos, lo que realmente estamos haciendo es ocultar el amor que Él ha traído a nuestras vidas. En Lucas 8:16, la palabra nos enseña que nadie enciende una lámpara y la cubre con un jarrón, ni la pone bajo la cama, sino la coloca en el lugar adecuado para que todos la vean. Tu testimonio debe brillar como una luz, reflejando la verdad de quién es Cristo y lo que ha hecho. Los desafíos pueden ser grandes y pueden surgir dudas, pero no tema. El mismo Dios que te llamó es quien te equipará. Su fortaleza es perfecta en nuestra debilidad. Recuerda, como también está escrito en Filipenses 4:13, puedo hacer todo por Cristo que me fortalece. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, tenemos la audacia de hablar y actuar. Así que mi súplica para vosotros hoy es que busques ser ese testigo viviente. Permite que tu historia, por simple o compleja que sea, glorifique a Dios. Puede y quiere usarte para influir en la vida de los demás. Nunca subestimes el poder de tu testimonio, porque tu vida en Cristo es una luz que puede guiar a muchos hacia la salvación. Al final de este mensaje, os invito a reflexionar. ¿Cómo podéis ser un testigo más fiel del amor de Dios en las próximas semanas? Que el Señor despierte en ti un ardor para ser embajador de Cristo, siempre dispuesto a compartir la esperanza que hay en ti. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros y que la luz de Cristo brille a través de vuestras vidas, impactando a quienes están en las tinieblas. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras recorremos este camino juntos, ahora quiero explorar un tema que es central para nuestro crecimiento espiritual y misión como embajadores de Cristo: la importancia de la oración para fortalecer nuestro testimonio. La oración es la esencia de nuestra conexión con Dios y sirve como uno de los pilares que sostienen toda nuestra vida cristiana. Es a través de la oración que cultivamos una relación íntima con el Señor, y esa relación se refleja en todo lo que hacemos. En la palabra de Dios, tenemos un ejemplo poderoso de cómo la oración puede transformar situaciones y vidas. En Hechos 1:14, vemos a los discípulos reunidos en oración tras la ascensión de Jesús. Estaban en un momento de incertidumbre, perdidos y sin rumbo, pero fue en esta atmósfera de ferviente oración cuando recibieron el Espíritu Santo, dándoles poder para la misión que les esperaba. ¿Qué nos dice esto? Esa oración suele ser la clave que abre puertas a la acción de Dios en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Como los discípulos, nosotros también necesitamos ese poder transformador que proviene de la oración. Jesús nos enseñó sobre la importancia de la oración y la perseverancia en Lucas 18:1, cuando dijo que siempre debemos orar y nunca desmayarnos. No importa a qué nos enfrentemos, nuestro primer paso debe ser siempre hacia el altar, en lugar de dejarse llevar por el miedo o la duda. La oración no es solo una lista de peticiones, es una conversación sentida con nuestro Creador, un acto de confianza en su soberanía, y cuanto más nos dedicamos a la oración, más fortalecemos nuestra fe y nuestra capacidad de testificar con valentía. La oración juega un papel clave para prepararnos para compartir nuestra fe. Cuando oramos, nos estamos poniendo bajo la autoridad y dirección de Dios. Nos guía, nos da sabiduría y nos muestra qué decir y cómo actuar. A menudo, cuando estamos a punto de compartir algo significativo en nuestras vidas, sentimos una presión, la necesidad de encontrar las palabras adecuadas. Aquí es donde la oración se vuelve esencial. Mientras oramos, Dios comienza a actuar en nuestro corazón, moldeando nuestro entendimiento y preparándonos para lo que está por venir. Déjame contarte una historia que ilustre este punto.
Una vez conocí a un hombre que había estado ausente de la iglesia durante años. Su vida estaba llena de decisiones equivocadas y adicciones. Sin embargo, un amigo de la iglesia, aunque no sabía su lucha interna, decidió empezar a rezar por él a diario. En oración, oró a Dios no solo por la salvación de este amigo, sino también por oportunidad y valor para compartir el amor de Cristo con él. Esta perseverancia en la oración, junto con la vida ejemplar de fe de este amigo, creó las condiciones para que el hombre fuera atraído de nuevo a la iglesia. Cuando el amigo finalmente tuvo la oportunidad de compartir la transformación que Cristo había provocado en su propia vida, no solo alzó la voz, sino que también demostró la diferencia que Jesús hizo en él. Con la ayuda de la oración, tuvo el valor de invitarle a un servicio. Este encuentro transformador marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de ese hombre, que encontró consuelo, paz y, en última instancia, redirigió su vida hacia Jesús. Y todo empezó con la silenciosa intercesión de un amigo. ¿Cuántas veces no oramos por quienes nos rodean? Hemos fallado en clamar a Dios para que opere no solo en nuestras vidas, sino en la de quienes están perdidos. La oración es nuestra forma de abrir las puertas del cielo y permitir que la voluntad de Dios se manifieste en la tierra. Y a través de la oración, nos fortalecemos, se nos da el valor y la confianza para hablar de Jesús a los demás. Además, la oración nos enseña humildad. Cuando oramos, reconocemos que necesitamos a Dios y que dependemos de su gracia. En Duendes Crónicas 7:14 vemos que Dios nos llama. Y si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y se aparta de sus caminos malvados, entonces escucharé desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto es un recordatorio poderoso de que nuestra comunión con Dios y nuestra disposición a humillarnos no solo traen transformación a nuestras vidas, sino que también impactan en nuestra comunidad que nos rodea. ¿Cómo podemos entonces incorporar la oración en nuestra vida diaria de manera que nos prepare para el testimonio efectivo que Dios desea de nosotros? Primero, debemos hacer de la oración una prioridad. Reserva tiempo todos los días, aunque sea solo unos minutos. Lo importante es que, en este tiempo, buscas la presencia de Dios, entregues tus preocupaciones e intercedes por quienes te rodean. Una práctica eficaz es tener una lista de personas por las que estás orando, para poder llevar un registro de lo que Dios está haciendo en sus vidas. En segundo lugar, debemos aprender a orar en el Espíritu. Esto significa que debemos ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos dice, permitiéndole guiarnos en nuestras oraciones. Esto nos ayuda a orar con discernimiento y nos prepara mejor para compartir, porque las oraciones generadas por el Espíritu tienen un poder transformador. Y por último, debemos estar preparados para actuar después de rezar. No debemos olvidar que la oración debe resultar en movimiento. Cuando Dios nos muestra oportunidades, debemos estar preparados para actuar. El Señor puede recordar a una persona concreta a la que contactar, o a un paso concreto que debemos dar. Esto forma parte del reflejo de nuestra fe. No solo creer y rezar, sino también actuar en obediencia. Al final del mensaje de hoy, quiero animarte a adoptar la oración como forma de vida. Mira a tu alrededor e identifica a quienes están perdidos, que necesitan a Jesús. Intercede por ellos. Pregunta al Señor cómo puedes ser luz para ellos. Recuerda que la oración no solo transforma a quienes por quienes oramos, sino que también nos transforma a nosotros mismos. Y cuando el Señor abra las puertas y sientas la unción del Espíritu sobre tu testimonio, ánimo, habla con valentía, y que tu vida, basada en la oración, sea un reflejo del amor y la verdad de Dios. Que la oración se convierta en una herramienta vital en tu misión como embajador de Cristo. Que Dios te bendiga abundantemente en este camino. Y que cada uno de nosotros sea usado para glorificar su nombre y traer luz a la oscuridad. Amén. Amado, mientras continuamos nuestro camino en busca de una vida que glorifique a Dios y dé testimonio de su gracia, quiero llevaros a reflexionar sobre un aspecto esencial de nuestro camino cristiano, que a menudo se pasa por alto: la importancia de la comunidad y la unidad entre nosotros como cuerpo de Cristo. La vida cristiana no está pensada para vivirse en aislamiento. Estamos llamados a vivir en comunión, apoyándonos unos a otros y creciendo juntos en gracia y conocimiento de nuestro Señor. En Hechos 2, 42, 47 encontramos a los primeros cristianos reunidos en comunidad. La Biblia nos dice que perseveraron en la doctrina de los apóstoles, la comunión común, compartir el pan y orar.
Esta descripción de la iglesia primitiva es un gran modelo que tenemos de cómo podemos vivir juntos en unidad y amor. No solo compartieron sus experiencias y testimonios, sino también sus vidas y sus posesiones. Había un compromiso genuino entre ellos y una disposición a servirse mutuamente. Este es el corazón de la verdadera comunión cristiana. Como embajadores de Cristo, estamos llamados a ser más que simples miembros de una congregación. Somos parte de un cuerpo. En 1 Corintios 12:14, Pablo nos enseña que así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, nosotros también, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Esto significa que cada uno de nosotros desempeña un papel vital en la vida de la iglesia. Tu participación es insustituible. Lo que aportas a la comunidad es único y necesario. Sin embargo, reconocer que pertenecemos a un cuerpo implica aceptar que nos necesitamos unos a otros. A menudo tendemos a pensar que podemos hacerlo solos, que nuestros desafíos son demasiado personales o que nadie entiende por lo que estamos pasando. Pero la verdad es que Dios nos ha dado la comunidad como un regalo para animarnos, apoyarnos y fortalecernos mutuamente en la fe. Cuando vemos a un hermano o hermana luchando, es nuestro deber estar allí, no solo con palabras, sino con hechos. La unidad es un testimonio poderoso para el mundo. Jesús nos dejó un mandamiento muy claro en Juan 13:34-35. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a los otros, así como yo os he amado, que vosotros también os habéis amado unos a otros. Con esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos por los otros. La forma en que nos amamos y cuidamos unos a otros es una señal visible de la presencia de Cristo en nosotros y un testimonio para quienes aún no le conocen. Permítanme compartir una historia que refleja el poder de la comunidad. Conocí a una mujer que era nueva en la fe y se sentía sola. Había pasado por una crisis personal y por ello se había distanciado de amigos y familia. A invitación de una amiga, decidió unirse a un pequeño grupo de la iglesia. Aunque al principio dudoso, poco a poco empezó a abrir su corazón. Mientras compartía sus dificultades, fue recibida y querida por todos los que estuvieron allí. Esa mujer empezó a darse cuenta de que no estaba sola y que podía contar con los demás en tiempos difíciles. Las oraciones y el apoyo de la comunidad le ayudaron a recuperar fuerzas y a reafirmar su fe. Hoy en día, es una de las mujeres más dedicadas de la iglesia, ayudando a otras personas que atraviesan situaciones similares. Su historia es un recordatorio inspirador de que la unidad en Cristo tiene un impacto profundo en la vida de las personas. Sin embargo, a menudo podemos sentirnos tentados a pensar que la comunidad es solo para quienes están pasando por dificultades. Pero debemos recordar que también tenemos la llamada de compartir nuestras victorias y alegrías. En Filipenses 2:4, Pablo nos exhorta a no mirar las cosas de los demás, sino que cada uno también las cosas de los demás. Esta es una visión del cuerpo de Cristo, no solo centrarnos en nuestras propias necesidades, sino ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando celebramos las victorias de otros, estamos fortaleciendo nuestra propia comunidad. La verdadera camaradería no consiste solo en estar presente en un servicio dominical. Se trata de estar presentes en la vida de los demás. Esto puede ocurrir mediante invitaciones a almuerzos, visitas, llamadas telefónicas o incluso enviando mensajes de ánimo. Que seamos intencionados a la hora de construir relaciones. Dios no quiere que vivamos en soledad, sino que caminemos juntos, compartiendo nuestros altibajos, porque cuando hacemos eso, reflejamos el amor de Cristo en acción. Un aspecto que también merece ser destacado es el aprendizaje colectivo que tiene lugar en la comunión. En Proverbios 27:17 leemos: Así como el hierro afila el hierro, así el hombre afila a su compañero. Estar en comunidad nos permite crecer juntos, desafiándonos a salir de nuestra zona de confort, a aprender y a ser moldeados por las experiencias de los demás. Prácticas como los estudios bíblicos grupales, las oraciones conjuntas y las discusiones sobre la palabra de Dios no solo enriquecen nuestro conocimiento, sino que también nos ayudan a aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Así que, al reflexionar sobre la importancia de la comunidad, asumamos la responsabilidad de cuidar el cuerpo de Cristo con amor. Si notas que alguien se aleja, no dudes en contactar, preguntar cómo está y ofrecerle apoyo. Si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, intenta ser un hombro en el que apoyarte. Y al mismo tiempo, estate abierto a recibir apoyo cuando lo necesites.
No lleves cargando solo con las cargas. La belleza de la comunidad cristiana radica precisamente en esto: saber que podemos ser vulnerables y que, incluso en nuestras debilidades, podemos encontrar fuerzas juntos. Por último, que este mensaje de comunión nos inspire a vivir no solo como individuos, sino como el cuerpo de Cristo, que nos sumergamos cada vez más en la verdad de que somos mejores juntos. El amor que compartimos y las relaciones que construimos son una extensión del testimonio que Jesús nos dejó. Juntos, podemos ser una luz que brilla a través de la oscuridad de este mundo, reflejando la esperanza y la verdad de Cristo. Que cada uno de vosotros se sienta animado a formar parte activa de esta maravillosa comunidad que Dios ha formado, reconociendo que cada uno de nosotros tiene un papel e importancia invaluables. Que Dios te bendiga abundante y abundantemente mientras buscamos glorificarle a través de nuestro amor y unidad. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al sumergirnos en la realidad de vivir en comunidad, es esencial que abordemos otro aspecto sumamente significativo: la importancia del perdón y la reconciliación dentro del cuerpo de Cristo. Estas dos prácticas no solo son sensatas, sino un mandamiento que Jesús nos dejó, y son fundamentales para que cultivemos un entorno sano y amoroso, donde la unidad y la paz puedan florecer. En Efesios 4:32, la palabra nos enseña: sed bondadosos los unos con los otros, de corazón tierno, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Debemos entender que el perdón no es solo una elección que hacemos, es una extensión del amor de Dios que habita en nosotros. Cuando consideramos el sacrificio de Cristo en la cruz, podemos ver la increíble profundidad del perdón que se nos ha ofrecido. Él asumió sobre sí todos nuestros pecados, nuestros dolores, las frustraciones y los resentimientos que cargamos. Por tanto, perdonar no es solo una acción, es una respuesta a lo que ya hemos recibido de Dios, una forma de reflejar su gracia en nuestra vida diaria. Sin embargo, la práctica del perdón no siempre es sencilla. A veces nos hacen daño las personas que queremos, ya sean amigos, familia o creyentes. Quienes están más cerca de nosotros pueden herir nuestros sentimientos de formas inesperadas. ¿Cómo podemos afrontarlo? Debemos recordar que el resentimiento y la amargura no dan frutos buenos. De hecho, pueden convertirse en veneno que corroe nuestros corazones y nuestra convivencia con los demás. Cuando guardamos rencor, no solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, también estamos perjudicando a la comunidad a la que pertenecemos. Me gustaría compartir una historia poderosa que demuestre el impacto del perdón. Conocí a una mujer que formaba parte de una pequeña congregación. Mantenía una estrecha amistad con otra hermana de la fe. Sin embargo, un desacuerdo trivial se convirtió en heridas profundas. Lo que empezó como un malentendido se convirtió en desamor, y la falta de comunicación hizo que ambos se distanciaran. Durante meses, ambos asfixiaron su dolor. No era solo su amistad lo que estaba en juego. La división de alimentos generó un clima de tensión entre otros miembros de la iglesia. Un día, esta mujer finalmente buscó a Dios en oración. Se dio cuenta de que la amargura la consumía y decidió tomar la iniciativa para reconciliarse. Con gran valentía, escribió una carta a su amiga, pidiéndole perdón y expresando su deseo de restaurar la amistad. Para su sorpresa, su amiga también estaba lidiando con ese mismo deseo. Cuando se conocieron en persona, el momento estuvo marcado por lágrimas de tristeza y alegría, no solo por el dolor que habían soportado, sino por la paz que ahora podían experimentar. La reconciliación no solo restauró la amistad, sino que fortaleció la comunidad que les rodeaba. Su historia se ha convertido en un testimonio de que el perdón puede traer sanación y restaurar relaciones rotas. Esto nos lleva a una gran lección. El perdón es un acto de fe que trae liberación. Cuando elegimos perdonar, no estamos ignorando el dolor o las ofensas que hemos sufrido, sino que decidimos que somos más que nuestras circunstancias. El perdón libera tanto al perdonador como al perdonado. Es un paso hacia la sanación y la restauración. En Colosenses 3:13, volvemos a encontrar el llamado a perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Este es un reto que merece la pena afrontar. Es importante recordar que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. A menudo puede que no nos sintamos preparados para perdonar, especialmente cuando las heridas son profundas. Pero, movidos por el Espíritu Santo, podemos tomar la decisión de perdonar por obediencia a Dios. Al hacerlo, encontramos la ayuda y el poder que necesitamos para liberar nuestro corazón de las cadenas del resentimiento.
Además, debemos entender que la reconciliación es un proceso que puede llevar tiempo. Algunas personas pueden estar dispuestas a perdonar, mientras que otras tardan más en procesar el dolor. Y eso es aceptable. Lo importante es que sigamos buscando la restauración, manteniendo el corazón abierto a lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Cuando estamos dispuestos a reconciliarnos, aunque no recibamos la misma respuesta, nos estamos alineando con la voluntad de Dios. Así que invito a cada uno de vosotros a reflexionar sobre vuestras relaciones. ¿Hay alguien en tu vida con quien necesites perdonar o reconciliarte? ¿Qué podría estar frenándote para dar ese paso? Recuerda que la oración es un gran comienzo. Pide al Señor que te ayude a manejar tus sentimientos y que vea a la persona a través de los ojos de Cristo. Pídele que te dé valor para que busques la reconciliación. A veces, un simple gesto de amor puede abrir puertas que parecían cerradas. Y no olvides que la búsqueda de la paz es una responsabilidad colectiva. Estamos todos alrededor de este mismo cuerpo de Cristo, y por eso debemos cuidarnos unos de otros con celo. Si notas que alguien está angustiado, no dudes en acercarte y ofrecerle un hombro en el que apoyarte. Si conoces a algún compañero en la iglesia que esté pasando por un momento, no dudes en ofrecerte a orar con él o ella. A veces, lo que necesitamos es simplemente un oyente que nos escuche y nos acompañe en el camino. La verdadera comunión ocurre cuando nos apoyamos mutuamente, no solo en tiempos de celebración, sino también en tiempos de dolor y conflicto. En Romanos 12:18, Pablo nos anima: si es posible, en la medida en que dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Si nuestras acciones se basan en esta verdad, podemos hacer de nuestra comunidad un lugar seguro y acogedor, donde todos puedan experimentar el amor de Cristo. Por tanto, comprometámonos a vivir en unidad y paz, que nuestras relaciones se marquen por el perdón, la disposición a servir y una búsqueda constante de comprensión mutua. Que seamos conocidos como quienes luchan por reconciliar, no como quienes dividen. Cuando esto ocurre, no solo nuestras vidas como individuos se transforman, sino que a cada uno de nosotros se nos da la oportunidad de ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Al buscar esta unidad, recordemos que somos herederos de la misma gracia y juntos podemos glorificar a Dios a través de nuestros actos. Que cada uno de vosotros se sienta animado a ser un agente de paz y perdón en su comunidad. Que Dios te bendiga mientras trabajamos juntos para que el amor de Cristo brille entre nosotros, uniéndonos en un propósito común. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos nuestra reflexión sobre la vida comunitaria, es esencial que exploremos la cuestión de la generosidad y el servicio mutuo. Estas características son características distintivas del verdadero cuerpo de Cristo, que sustentan cómo nos relacionamos unos con otros y cómo impactamos el mundo que nos rodea. Cuando hablamos de generosidad, no nos referimos solo a cuestiones financieras, sino a una actitud de entrega total de lo que somos y de lo que tenemos en favor de los demás. La Biblia nos ofrece muchos ejemplos de verdadera generosidad, y uno de los más poderosos proviene de Hechos 2:44-47, donde leemos sobre los primeros cristianos. Todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y bienes y los compartían con todos, según las necesidades de cada uno. Estos versículos nos muestran que la generosidad no era solo una práctica ocasional, sino una parte esencial de su estilo de vida. Se preocupaban profundamente el uno por el otro, y sus vidas eran una expresión del amor de Dios que habitaba en ellos. Pero, ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestras vidas hoy en día? La generosidad comienza en el corazón. Cuando permitimos que el amor de Cristo entre en nuestras vidas, también le permitimos transformar nuestra visión de las posesiones y los recursos. Aprendemos que todo lo que tenemos es un don de Dios y que Él nos ha llamado a usarlo para servir a los demás. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos enseña que cada uno debe dar como ha querido en su corazón, no a regañadientes ni por necesidad, porque Dios ama a quien da alegre. Esto revela que Dios quiere que nuestra generosidad esté motivada por el amor y la gratitud, no por la obligación. Además, la generosidad no solo se trata de lo que podemos dar, sino también de nuestra disposición a servir. En Marcos 10:45, Jesús nos da el mayor ejemplo de todos cuando dice: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar rescate de su vida a muchos».
como seguidores de Cristo, estamos llamados a emular su actitud de servicio. Esto puede manifestarse de diferentes maneras en nuestras vidas. Puede ser mediante un acto sencillo, como ofrecer ayuda a alguien necesitado, o tomarse el tiempo para escuchar a un hermano o hermana que está pasando por un momento difícil. Una historia que siempre me llega es la de una mujer de nuestra congregación que, a lo largo de varios años, adoptó la práctica de preparar comidas para familias que tenían dificultades económicas o que acababan de tener un bebé. No solo cocinaba, sino que también se aseguraba de escuchar y rezar por cada familia. Lo que empezó como un simple acto de generosidad se ha convertido en algo mucho más grande. Esos momentos de entrega no solo ayudaron a estas familias en tiempos de necesidad, sino que también abrieron oportunidades para compartir la esperanza y el amor de Cristo. Esta mujer se convirtió en una luz en la vida de muchas personas, y su servicio dio frutos de amor y unidad en el cuerpo de Cristo. Debemos recordar que la generosidad no tiene por qué ser grandiosa y visible, puede ser discreto, pero aún así poderoso. A veces, una pequeña acción puede tener un impacto inconmensurable. Quizá puedas donar algunos objetos que ya no usas o ser voluntario en un refugio. Tu tiempo y esfuerzo pueden ser justo lo que alguien necesita ahora mismo. Lo importante es que estamos dispuestos a abrir nuestras manos y nuestro corazón a quienes nos rodean. Y mientras hablamos de servicio y generosidad, no debemos olvidar que, al servirnos unos a otros, nos fortalecemos en la fe. Cuando damos de nosotros mismos, estamos haciendo una declaración sobre nuestra identidad en Cristo. En Gálatas 6:2 se nos instruye a cargar con las cargas de los demás, y así cumpliréis la ley de Cristo. El acto de ayudar y cargar con el peso de otra persona es una representación tangible de la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. Esto no solo beneficia a quienes reciben, sino que también aporta una profunda satisfacción a quienes lo hacen. A medida que nuestros corazones avanzan por la generosidad, debemos convertirla en una práctica habitual, un estilo de vida. No se trata de hacer una donación ocasional, sino de vivir de una manera que se convierta en parte de nuestro ADN como creyentes. Esto puede implicar participar en proyectos de la iglesia, como recaudaciones de fondos, pero también se refiere a ser conscientes de las necesidades que nos rodean en nuestra vida diaria. Preguntémonos, ¿cómo puedo ser usado por Dios hoy? ¿Quién en mi vida necesita ayuda y ánimo ahora mismo? Derribar las barreras del individualismo que a menudo nos rodean es un paso crucial para hacer que la generosidad y el servicio sean una parte intrínseca de nuestra vida comunitaria. En lugar de mirar solo a nuestra propia comodidad, que nos motivemos a ver las necesidades de los demás y a actuar. Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre, y cuando se levanta un miembro, todo el cuerpo se vuelve cómplice de la alegría. Eso es lo que significa realmente formar parte del cuerpo de Cristo. Además, debemos cultivar un ambiente de gratitud y ánimo entre nosotros. El ánimo es una forma poderosa de generosidad. En nuestros círculos podemos esforzarnos por expresar frecuentemente nuestro agradecimiento a los demás. Pequeños gestos de reconocimiento y palabras positivas tienen el poder de transformar el entorno y crear una cultura de amor. Al final del día, la generosidad y el servicio son la expresión práctica del amor de Dios que recibimos. Esto es lo que nos distingue como cristianos, que nuestro deseo de servir y dar esté motivado por el mismo amor que Cristo nos ha mostrado. Cuando vivimos así, estamos cumpliendo nuestra misión de reflejar la luz de Cristo, no solo en nuestra comunidad, sino también en el mundo. Por eso, mi invitación a todos nosotros es abrazar una vida de generosidad y servicio. Salgamos de nuestra zona de confort y convertámonos en instrumentos en manos de Dios para bendecir y elevar a quienes nos rodean. Que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras y que glorifiquemos a aquel que nos amó primero en todo lo que hacemos. Que Dios nos bendiga abundantemente mientras buscamos ser fieles a este llamado y al unirnos en amor y servicio. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al reflexionar sobre la generosidad y el servicio, no podemos dejar de considerar la importancia del testimonio que aportamos por nuestras acciones. Estamos llamados a ser luz en un mundo que a menudo está lleno de oscuridad, y cada pequeño acto de amor y bondad contribuye a que otros vean al Cristo que vive en nosotros. Cuando, como comunidad de fe, abrazamos la mentalidad de servir y dar, en realidad simpatizamos con la misión que Jesús nos dejó. Jesús no solo predicaba sobre el amor y el servicio, Él ejemplificó esto en su propia vida.
En Juan 13, 14, 15, encontramos uno de los momentos más emblemáticos de su ministerio, cuando se arrodilla y lava los pies de los discípulos. Él dice: «Si yo, siendo Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Te he dado un ejemplo, para que hagas lo que yo te he hecho». Este pasaje no es solo una lección de humildad, sino un llamado a la acción. Se nos anima a ir más allá de lo esperado y a servir a los demás en actos desinteresados de amor. Sin embargo, debemos recordar que llevar una vida de servicio no siempre es fácil. La cultura en la que vivimos a menudo nos empuja hacia el individualismo y la búsqueda de la realización personal. Podemos estar tan absortos en nuestras propias preocupaciones y agendas que nos insensibilizamos ante las necesidades de quienes nos rodean. Pero la verdadera llamada a la generosidad requiere que miremos hacia afuera, que escuchemos atentamente y que respondamos con empatía al grito de quienes lo necesitan. Cuando empezamos a actuar con esta mentalidad altruista, no solo cambiamos la vida de los demás, sino que también se transforman nuestras propias vidas. Romanos 12:21 nos exhorta: «No os dejéis vencer por el mal, sino que vencéis el mal con el bien». Esto significa que, incluso en medio de la adversidad, tenemos la oportunidad de ser agentes de cambio. Al elegir devolver el mal que hemos recibido con actos de bondad, reflejamos la naturaleza de Cristo, y este cambio de perspectiva podría ser la clave para convertir la oscuridad en luz y dar esperanza a quienes se sienten perdidos. Recientemente escuché una historia inspiradora sobre un joven de nuestra comunidad que decidió dedicar sus vacaciones de verano a servir en un refugio local. No tenía mucho dinero y su tiempo era limitado, pero ofrecía ayudar donde lo necesitaran. Durante este tiempo, no solo ofreció su trabajo, sino que también trajo alegría y esperanza al corazón de quienes se sentían olvidados por la sociedad. Al final del verano, dijo que, a pesar de dar tan poco, recibía mucho más a cambio. Esos momentos de servicio cambiaron su corazón de una manera que nunca habría imaginado. Esa es la belleza de la generosidad. Cuando nos ofrecemos para servir, encontramos un mayor sentido en la vida. Por eso, animo a cada uno de vosotros a que persigáis oportunidades de forma activa e intencionada, que podamos salir y marcar la diferencia en la vida de los demás. Esta llamada no es solo para unas pocas personas que tienen más recursos o habilidades, sino para todos nosotros. Cada uno, a su manera, puede encontrar formas de acercarse, ofrecer apoyo o simplemente compartir una palabra de ánimo. Nuestro testimonio como comunidad debe brillar en nuestras acciones. Cuando la gente nos mira, debería ver la luz de Cristo reflejada en nuestros actos de generosidad y servicio. Que seamos reconocidos no solo como miembros de una congregación, sino como agentes de transformación en el mundo. En Mateo 5:16, Jesús nos desafía a dejar brillar nuestra luz ante los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esa es la esencia misma de ser cristiano en acción, y mientras seguimos cultivando este espíritu de servicio y generosidad, tomémonos un momento para orar y pedir la guía de Dios. Podemos preguntarle al Señor: ¿cómo puedo convertirme en un canal de tu amor y luz? ¿Dónde puedo servir? ¿Cómo puedo ofrecerme voluntaria para marcar la diferencia en el mundo que me rodea? Las respuestas a estas preguntas pueden sorprendernos y llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Que Dios, en su infinita sabiduría, nos ayude a convertirnos en una comunidad conocida por su generosidad y disposición a servir. A través de nuestras acciones, que podamos traer esperanza a un mundo que desespera del amor y la compasión. Que cada uno de nosotros actúe y viva de tal manera que la luz de Cristo nunca se apague en nosotros, sino que brille intensamente, para que otros puedan venir y conocer el amor que encontramos en Él. Amén.